Un artefacto explosivo en una concurrida calle del centro de Bogotá. El atentado terrorista, ejecutado en la capital colombiana, iba dirigido a un numeroso grupo de policías que garantizaba la seguridad en el lugar. Twitter, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia. Nos duele la muerte del patrullero Albeiro Garibello. Exijo prontitud en investigación y todo el peso de la ley sobre autores del atentado. Uno de los uniformados, un joven patrullero de tan solo 23 años, perdió la vida en la cobarde acción criminal. La hipótesis más probable es que este acto lo haya cometido una red urbana del ELN. Una red que ya había la Policía Nacional intervenido capturando uno de sus miembros y que está relacionada con otros hechos que han sucedido en Bogotá recientemente. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el excomandante de la Policía de Bogotá, el general en retiro Luis Enrique Montenegro, y Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, analizan si Bogotá nuevamente está ante la amenaza del terrorismo y la relación que existe entre las últimas acciones criminales del ELN y las conversaciones de paz que adelanta con el gobierno colombiano en la ciudad de Quito. Desde Cúcuta, norte de Santander, el alcalde del municipio del Carmen, Edwin Contreras, denuncia el secuestro de su padre, Cristo Humberto Contreras, que según el ejército estaría en poder del ELN. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: los atentados terroristas que ha venido sufriendo la ciudad de Bogotá en los últimos meses, las pocas respuestas que hasta ahora han entregado las autoridades y el silencio de una ciudadanía que al mismo tiempo que sufre esta amenaza parece convivir con ella y con el miedo que producen estas acciones criminales. La noticia: como un policía ejemplar, así definen y a la vez hoy recuerdan sus compañeros al patrullero Albeiro Garibello, quien perdió la vida como consecuencia del artefacto explosivo que el pasado domingo fue detonado en una concurrida calle del barrio La Macarena, ubicado en el centro de Bogotá. El punto clave de esta noticia: pese a que hasta hoy las autoridades no han podido determinar con certeza quiénes fueron los responsables del acto terrorista, en el programa La Noche, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la hipótesis más probable indica que los responsables de esta acción criminal pertenecen a las redes urbanas del ELN, es decir, al mismo grupo con el cual el gobierno actualmente adelanta acercamientos de paz en la ciudad de Quito. Esta es la esquina de la calle 27 con carrera quinta del barrio La Macarena en el centro de Bogotá. Allí, a pocos metros de la Plaza de Toros La Santa María y a unas 18 cuadras del Palacio Presidencial y el Congreso Nacional. Es el punto exacto donde este domingo hacia las 10:30 de la mañana se registró una fuerte explosión en plena acera, donde a diario transitan niños, mujeres y ancianos. Es el punto donde el terror volvió a decir presente en Bogotá. La detonación quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar. Allí se observa la afluencia de personas que transitaban por el sector en ese momento, ya que ese día se llevaría a cabo el último día de la temporada taurina. Es un petardo que se instaló para herir policías. Se instaló donde se iban a montar los cordones de seguridad. Durante varias horas el caos se apoderó de las calles, donde muchos corrían por desespero y otros lo hacían para socorrer a los heridos. Como este taxista, quien pese a que resultó lesionado, no dudó ni un solo instante en convertir su herramienta de trabajo en una improvisada ambulancia. Uno simplemente ve pasar la muerte por el frente de uno. Fueron muchos policías los que estaban heridos, bastante heridos, muy fuerte. Eso es algo que solamente lo vive y lo siente el que está ahí presente. Al final del día, el trágico saldo fue de 4 civiles y 26 policías heridos. El más grave, Albeiro Garibello Alvarado, un joven patrullero de 23 años.
Garibello estuvo en la unidad de cuidados intensivos durante 3 días, con diagnóstico reservado producto de las múltiples heridas que le produjo la explosión, sobre todo en su cabeza. Y mientras la mayoría de sus compañeros se iban recuperando, su estado empeoraba al punto de que este martes los médicos ya le habían diagnosticado muerte cerebral y horas después, en la mañana del miércoles, el patrullero había fallecido. Uno no cree, yo siento que él va a aparecer en la otra semana, el otro mes, o que va a llamarme y decirme estoy bien, pero no va a pasar. Desde el año 2015, la policía en Bogotá ha sido objeto de 4 ataques con artefactos explosivos. Además de la muerte del patrullero Garibello, el 7 de marzo del año 2015, 450 gramos de pentolita estallaron al paso de un bus que transportaba a 35 miembros de la Armada Nacional en el norte de la ciudad. 21 militares resultaron heridos. 5 días después, en el sur de la capital, se registró una explosión cuando transitaba una caravana de la policía. El ataque dejó 5 uniformados y 3 civiles heridos. Y el pasado 28 de diciembre, desconocidos asesinaron con un arma blanca al policía Carlos Rubio, de tan solo 19 años, quien vigilaba la subestación de energía en el sector de Torca. Bajo su cuerpo instalaron explosivos que fueron activados cuando 5 de sus compañeros acudieron a auxiliarlo. Muy bien, vean ustedes este informe de la forma como en los últimos meses, en las últimas semanas, Bogotá ha sido objetivo de ataques terroristas. Invitamos a nuestros televidentes a que participen del tema de hoy en el programa La Noche. ¿Qué opinión tienen ustedes de la respuesta que ha dado el gobierno de Colombia frente a estas acciones criminales que en los últimos días han sido atribuidas al ELN, específicamente lo que sucedió el pasado domingo en la zona de la Macarena, en una concurrida calle del centro de Bogotá? Yo los invito a que opinen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche. Están apareciendo allí en la parte inferior de nuestra pantalla. Voy a saludar a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el general en retiro Luis Enrique Montenegro, excomandante de la Policía de Bogotá, consultor y asesor en lucha contra el crimen organizado. General, bienvenido al programa La Noche. Muy amable, Jefferson. Gracias. También está con nosotros Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, profesor asociado de Economía en la Universidad Javeriana. Bienvenido al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Es un gusto estar con usted y con el general Montenegro. El gusto es mío tenerlo acá en el programa La Noche. Yo creo que la primera pregunta más importante en este momento, y voy a comenzar con el general Montenegro acá en nuestros estudios, es si a su juicio, general, ¿qué representa este acto terrorista ejecutado en la ciudad de Bogotá el pasado domingo? Hay un policía muerto, pero a la vez hay miedo en cientos de personas, no solamente que viven en esta zona, sino también en Bogotá, que sienten que a medida que ha venido transcurrido el tiempo, nuevamente el terrorismo parece ser una amenaza latente en la capital colombiana. ¿Qué opina usted, general? Primeramente, déjeme decirle cuáles son las hipótesis, o sea, los posibles autores de estos hechos. Primero lo manifestó el señor ministro de Defensa, que posiblemente sea el ELN, y hay capturas, a entender, dijo el señor ministro de Defensa. Y lo otro es que para mí el atentado contra los policías constituye una retaliación contra la policía por los éxitos que el general Huber Pinilla ha logrado frente a la delincuencia. Y la tercera hipótesis es que hay grupos estructurados dedicados a diseñar artefactos explosivos, pero que se alquilan, se venden al mejor postor. En este momento sea ELN o sea los grupos dedicados al narcotráfico. Para mí, sí hay amenaza delincuencial, hay amenaza no solamente en Bogotá, sino en varias partes del país. Pero mi policía al mando del general Nieto ha tomado las medidas para blindar no solamente Bogotá, sino al país, para hacerle frente a través de operaciones, de una buena actividad de inteligencia. Pero hay algo importante, Jefferson, es la colaboración ciudadana. Una persona que detecta un vehículo sospechoso, que detecta un paquete sospechoso, tiene que informar de inmediato. Y lo otro, no lo hagamos por la recompensa. No, uno debe informar una situación delictiva porque le nace del corazón, porque quiere su país y porque es un deber ciudadano. Eso considero, en síntesis, que la policía ha tomado las medidas con las fuerzas militares para blindar al país frente a esta situación terrorista. General, brevemente, pero para usted hay
¿Hay o no una amenaza terrorista concreta acá en la ciudad de Bogotá? El alcalde Peñalosa dijo que no quería elevar las alarmas, pero que de alguna manera había una amenaza y que teníamos que estar unidos, le dijo a los capitalinos, frente a esa amenaza que es latente en la ciudad de Bogotá. ¿A su juicio existe o no existe? Existe la amenaza y tenemos que buscar con la policía blindar a la ciudadanía y que la ciudadanía colabore. Profesor Jorge Restrepo, ¿usted qué opina? Bueno, ahí hay varias cosas que valdrá la pena decir. En primer lugar, pues expresar la solidaridad con los miembros de la policía, con los familiares del policía que murió, así como han muerto otros miembros de la fuerza pública en atentados terroristas alrededor de Bogotá, unos 9, 10 en los últimos, diga usted, año y medio. En segundo lugar, hay que señalar que aquí no hay una amenaza terrorista sobre Bogotá, lo que hay es terrorismo. Son una serie de atentados que definitivamente permiten descartar que estemos bajo una amenaza. Lo que sea es que se ha concretado tal amenaza. Y si bien se han tomado algunas medidas muy útiles y adecuadas por parte del alcalde mayor y de la policía en la ciudad y de las fuerzas militares, yo creo que se pueden hacer algunas más cosas. Destacaría dentro de lo positivo que ha hecho la alcaldía el que no se hayan ofrecido pago de recompensas por los autores de estos casos de terrorismo, el que no se hayan precipitado a señalar sino los más probables responsables, algunos de los cuales ya señaló el general Montenegro hace un segundo, y quisiera también resaltar el hecho de que se haya hecho una convocatoria a la ciudadanía. Sin embargo, yo creo que se puede hacer más. Varias cosas que son muy útiles, por ejemplo, insistir en que sí estamos en una situación de riesgo y sobre la base de esa situación de riesgo, no decirle a la gente que tiene que tener miedo, por ejemplo, de estar en el espacio público o ir a los eventos que suponen aglomeraciones, sino más bien llamarlos a la solidaridad y establecer unas líneas de comunicación muy rápidas con la fuerza pública. En segundo lugar, mostrar que no hay un paquete que deje de ser sospechoso en la calle, no hay un carro mal parqueado que no sea sospechoso, sino mostrar que cada uno de esos carros mal parqueados y abandonados y paquetes sospechosos puede ser una amenaza terrorista y sí, un elemento que puede generar terrorismo. Tenemos que aprender de la experiencia del pasado. La Fuerza Pública Colombiana tiene una gran experiencia en luchar contra el terrorismo urbano y podemos aprender también de lo que han hecho otros países en esa materia. Pues yo quiero que ustedes escuchen la respuesta que nos entregó el ministro de Defensa aquí en el programa La Noche. Lo hemos consultado sobre la forma como avanzan estas investigaciones y cuáles son las pistas que tienen en este momento las autoridades para determinar quiénes fueron los responsables de este acto terrorista. Escuchen ustedes lo que nos dijo el ministro de Defensa en el momento en el que le hicimos ese planteamiento, esa pregunta. Muy triste que haya fallecido hoy nuestro patrullero. Ese patrullero que sus padres describieron como un joven alegre, un joven trabajador, ilusionado con su carrera policial y que hoy pues ya no está entre nosotros por cuenta de un explosivo con metralla que se colocó en el momento en que hacían la revista esos policías para defender los derechos de otros, los derechos de quienes querían ir a toros y los derechos de quienes querían protestar porque había toros. Esa es una contradicción muy grande para cualquier ideología, para cualquier reivindicación política, económica, social, material. La hipótesis más probable es que este acto lo haya cometido una red urbana del ELN, una red que ya había la Policía Nacional intervenido capturando uno de sus miembros y que está relacionada con otros hechos que han sucedido en Bogotá recientemente. Vamos a seguirlos persiguiendo, tenemos información muy valiosa de videos, de fotos, de testimonios que yo creo nos harán muy rápidamente dar con los autores materiales, porque la hipótesis más probable de los autores intelectuales apunta al Ejército de Liberación Nacional.